Bueno, acá estamos, tercera etapa de Zona de Promesas y como le había dicho en la finalización del anterior bloque, estamos en comunicación porque el 7 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma a nivel mundial para concientizar y conocer más sobre la patología respiratoria. Una patología que en el mundo aproximadamente 260 millones de personas sufren de asma y una enfermedad crónica inflamatoria de los bronquios que puede llevar a graves consecuencias si no se sigue un tratamiento adecuado. Por eso estamos en comunicación con el doctor Gonzalo Chorsepa. No quiero meter la pata con el apellido, ya me habían corregido el apellido anteriormente, pero no quiero meter la pata en la pronunciación. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Zona de Promesas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Gonzalo, vamos a explicarle un poquito a la gente qué es el asma. Bien, el asma es una enfermedad, efectivamente, como decía, una enfermedad inflamatoria de la vía aérea que produce particularmente episodios de falta de aire y chillidos en el pecho, pero también puede dar otros síntomas como por ejemplo tos. Y es una enfermedad muy frecuente en todo el mundo, tanto en niños como en adultos, aproximadamente el 8% de la población tiene asma. ¿El asma se hereda? ¿Es una patología que viene de familia o se puede adquirir cualquier persona? Es una enfermedad que tiene un componente genético muy importante, Sí. pero no es una enfermedad hereditaria, es decir, no se transmite de padres a hijos, pero hay un montón de genes que predisponen al desarrollo de asma. Entonces, una persona que tiene, obviamente, personas antecedentes familiares de asma, tiene mayor predisposición si tiene hijos que lo hereden, pero no es así necesariamente, ¿no? De cualquier manera, Sí. hay una cosa que es importante, que actualmente se habla de muchos fenotipos de asma. Esto quiere decir que el asma se puede manifestar de distintas formas, es decir, hay distintos tipos de asma, si se puede decir. O sea, como que la enfermedad es muy distinta de una persona a otra. Hay distintos niveles de asma, digamos, eso es lo que nos querés decir, Gonzalo. Hay distintos niveles de afectación, De digamos, de afectación. severidad, pero también hay distintas formas. Es decir, hay gente que puede tener asma que empieza en la edad de la infancia, Bien. hay gente que puede tener asma que empieza a la edad adulta, hay gente que puede tener asma solo cuando se ríe, por ejemplo, o Bien. cuando hace ejercicio, solo cuando consume aspirina, o puede ser asma que da solamente cuando se expone a cuestiones que producen alergia. En otras personas el asma no está relacionado con alergia. Hay personas que tienen asma y tienen asociados pólipos nasales, que son unas formaciones que crecen en la nariz, que es un tipo especial de asma. Es decir, hay muchos tipos de clases de asma, categorías. Entonces, no es que es como una sola enfermedad, realmente es muy distinta de una persona a otra. Gonzalo, ¿qué sucede durante un episodio de asma? ¿Qué siente la persona? La persona siente que le falta el aire principalmente, siente que se asfixia, que tiene dificultad para respirar, y esa dificultad para respirar se produce tanto al tomar el aire como al largarlo, pero muy especialmente para alargarlo. Entonces la dificultad es al expirar. De cualquier manera, en una persona que tiene una crisis puede tener esta falta de aire casi continua. Y obviamente, si la crisis aumenta, puede disminuir la oxigenación, entonces puede producirse, digamos, dificultad para respirar, para concentrarse, incluso puede dar asfixia, o sea, la persona se puede poner morada. Gonzalo, ¿qué factores pueden desencadenar en un episodio de asma? ¿Qué factores influyen para desencadenar en ese episodio? Anteriormente hablaba del asma que puede ser alérgico o no. Bueno, la alergia es un desencadenante frecuente en el asma, pero no todas las personas que tienen asma tienen alergia. Si bien es Bien. muy frecuente, alrededor del 55 a 60% de las personas que tienen asma tienen alergia, pero en muchas otras no está causado por alergia. Y de cualquier manera, o sea que la alergia evidentemente puede ser un desencadenante. De cualquier manera, el desencadenante más frecuente por lejos son las infecciones virales. Entonces, el asma habitualmente se empeora en la temporada en que hay mayor circulación de virus, particularmente porque estamos más encerrados, que es cuando empieza a hacer frío, es decir, el otoño y el invierno. Entonces, en esa época se ve que las personas suelen empeorarse. Es decir, aumenta todas las virosis, en general las virosis respiratorias, y estas son las que causan el empeoramiento del asma y las crisis. ¿Cómo puedo saber cuál es el desencadenante? ¿Dónde tengo que recurrir para saberlo? Bueno, cuando depende un poco de la época en que aparecen las crisis,
como decía, en esa temporada otoño-invierno, el desencadenante suelen ser las infecciones virales, a veces también hay en otra época, y cuando son causados por alergia, depende un poco de la causa de la alergia, y eso, para eso el paciente tiene que hacerse los estudios para buscar la causa de la alergia, y depende mucho de la época. Cuando la crisis aparece en la temporada de otoño y primavera particularmente, pensamos en alergia a ácaros, que son unos bichitos microscópicos que están donde hay polvillo, que son una causa muy frecuente de alergia dentro de los domicilios, que dan no solamente asma, sino también dan rinitis o conjuntivitis, es decir, alergia en toda la vía respiratoria. Y muchos pacientes producen crisis de asma. Y en pacientes que tienen crisis que son, sobre todo durante la primavera, obviamente pensamos en alergias a pólenes, pero también hay pólenes en otras épocas, como por ejemplo el verano. Y de hecho en el verano hay otra cosa que genera crisis asmáticas en general bastante súbitas y bastante importantes, que es un hongo que se llama alternaria. Es un hongo microscópico que está en el aire en suspensión, pero también está donde hay, por ejemplo, manchas de humedad en las paredes o en las cañerías, etcétera. Ese hongo está en el aire en suspensión y cuando uno lo respira produce broncoespasmos muy importantes en las personas que tienen alergia a eso. Las manchas de humedad, las manchas negras que aparecen de humedad, ¿a eso te referís de hongos? Las de la Exacto. casa. Esos tienen hongos de distintos tipos, pero hay algunos hongos en particular a los que la gente puede tener alergia y eso puede causarle una reacción alérgica en general y particularmente una crisis asmática. Hay una cosa que, que se ve con cierta frecuencia en el verano particularmente, por dos motivos. Una, porque en esta época aumenta mucho la concentración de este hongo que les decía que se llama alternaria, y por otro lado, porque la gente, en la época en la que la gente frecuentemente se va de vacaciones. Entonces, hay una cosa que se llama el síndrome de la casa de fin de semana, que es una persona que cambia de ubicación, de vivienda, porque se va de vacaciones y habitualmente entra en una casa de alquiler o una casa de fin de semana que está poco ventilada y habitualmente no recibe sol y cuando la abre recibe una bocanada de aire junto con ácaros y este hongo que puede estar también presente, que se llama alternaria, que ha favorecido su crecimiento por la oscuridad y la humedad. Entonces, es frecuente que cuando una persona entra en este tipo de lugares pueda presentar una crisis de alergia, incluyendo un broncoespasmo, o sea, un agravamiento del asma. Gonzalo, ¿puedo evitar esos desencadenantes? En cierta medida sí se puede evitar, pero también una cosa muy importante es que el paciente que tiene asma tiene que saber que tiene que tener lo que se llama un plan de acción. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que la enfermedad tiene un curso bastante irregular, es decir, algunas personas pueden tener crisis frecuentemente, digamos, no todos los días o cada tantos días o en alguna época en especial, pero otras personas pueden no saber cuándo le va a presentar una crisis. Entonces tienen que tener su medicación disponible, tanto la medicación en aerosoles como eventualmente comprimidos de corticoides para tomar cuando tiene la crisis. Es decir, tiene que tener un plan escrito de cómo proceder en caso de presentar una crisis, porque si esta crisis se trata rápido, los resultados son mucho mejores, es decir, se va más rápido. ¿Tiene incidencia el clima, Gonzalo? Sí, totalmente. El frío actúa como un agente que es irritante para la vía aérea. Entonces, por eso también durante la temporada de otoño e invierno, que hay cambios de temperatura más bruscos, se inflama la vía respiratoria y eso predispone a tener crisis de asma. ¿Es un mito el que, vivir cerca del río, por ejemplo, puede producir más desencadenantes que una persona que viva en una región más montañosa? O es un mito que nos hemos criado con eso? Bueno, la exposición a ambientes húmedos tiene más relación con la presentación de crisis, como les decía, de alergia o de broncoespasmos causados por ácaros o por hongos. De cualquier manera, hay un mito importante que es, algunas personas dicen, bueno, si tengo alergia en un lugar húmedo como el litoral, me mudo a un lugar montañoso como puede ser y más seco, Sí. como puede ser, por ejemplo, Mendoza, y en realidad eso no es exactamente correcto. Si bien uno al estar en un lugar más seco puede evitar exponerse a los ácaros, por ejemplo, o en realidad disminuye la exposición, no es que va a evitar, pero uno se expone
a otras cosas. Es decir, en esos ambientes es mucho más frecuente la presencia de pólenes. Y cuando una persona tiene predisposición a desarrollar alergias, cuando se muda, puede hacerse alérgico a cosas a las que antes no tenía alergia porque no había estado expuesto. Entonces se ve con frecuencia que estos pacientes, luego de mudarse, pueden desarrollar alergias a pólenes que no estaban en la zona originaria, ¿no? Gonzalo, ¿cuáles son los signos iniciales de alarma para tener en cuenta? Bueno, como les decía antes, lo del plan de acción, el paciente tiene que conocer que cuando empieza a tener falta de aire o chillidos en el pecho, tiene que tratarse con la medicación, lo que se llama la medicación de rescate, para frenar la crisis y entonces también tiene que saber que si la crisis no mejora con esa medicación, en ocasiones tiene que concurrir a un servicio de emergencia, a una guardia. El asma no tiene cura, sino tiene un tratamiento de por vida. En general, sí, como les decía anteriormente, el asma es una enfermedad muy, muy distinta de una persona a otra. De cualquier manera, lo que hablamos es de control de la enfermedad. Es decir, hablamos de que si una persona está bien tratada, no tiene que tener síntomas y no tiene que tener molestia, es decir, no tiene que estar con crisis, no tiene que soportar eso. Eso es una cosa muy importante porque hay gente que naturaliza eso, es decir, piensa que tener episodios de falta de aire o de chillidos es normal, o sea, que tiene que aguantarse y no es así. Es decir, si se trata bien, tiene que hacer una vida normal, no tiene que restringir la vida diaria, no tiene que restringir reírse con los amigos, tener una reunión social, hacer deporte, etc. Lo digo porque incluso hoy vi una paciente una paciente joven, tenía 21 años, una mujer, que me decía, le pregunté si hacía actividad física y me dijo, y no mucho porque me agito. Bueno, eso está totalmente mal, es decir, el paciente lo que tiene que hacer es tratarse para tener una vida normal y no limitar su vida diaria, no tener salidas o actividad física porque tiene broncoespasmos. Gonzalo, ¿qué pasa cuando el asma nos llega llega a los chicos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo ayudamos? Se trata, para el tratamiento del asma hay dos tipos de tratamientos básicamente que son los lo que se llama los broncodilatadores, es decir, las medicaciones que abren los bronquios y permiten que se vayan los chillidos y la falta de aire. Y el otro tratamiento son los corticoides. Estamos hablando de corticoides inhalados, es decir, corticoides en aerosoles, que lo que hacen es desinflamar los bronquios y hacer que a largo plazo, digamos, horas o días, no se vuelvan a producir los episodios de broncoespasmo. Anteriormente había un concepto de que era mejor dar más broncodilatadores y en los últimos años se vio que una persona que usa broncodilatadores solo, es decir, salbutamol, por ejemplo, Sí. si bien puede mejorar en el momento de la crisis de asma, la persona tiene inflamación de los bronquios. Entonces, si uno no da el corticoide en aerosol, está como dando un tratamiento insuficiente. Bien. Mucha gente tiene miedo a los corticoides, lo que se llama corticofobia, pero hay que tener en cuenta que los corticoides, cuando se dan donde se necesita, por ejemplo, una crema en la piel o un spray en la nariz cuando uno tiene rinitis o un aerosol cuando uno tiene asma, hacen efecto solo en el lugar. No el paso a la circulación general es mínimo, entonces esto permite que haga efecto con mínimos efectos adversos. Gonzalo, ¿cuál es la diferencia o el punto más claro entre la diferencia de asma y alergia? ¿Cómo lo distinguimos? Bueno, en alergia se pueden englobar un montón de enfermedades. El asma, como les decía, más o menos el 55% de los pacientes tiene alergia asociada. Entonces, ¿cómo sabemos si un paciente asmático tiene alergia? Habitualmente porque tiene otros síntomas de alergia. Por ejemplo, puede tener estornudos seguidos, picazón de nariz, picazón de ojos, puede tener ronchas o reacciones alérgicas en piel que pican, la piel se pone colorada, etcétera. O puede tener otro tipo de alergias, como por ejemplo alergias a alimentos o medicamentos, o picaduras de insectos, por ejemplo. Bien. Y me decías cómo diferenciar. En Sí. realidad, en el asma, un buen porcentaje de las personas tienen alergia asociada, pero también hay todas esas enfermedades alérgicas que mencioné pueden estar presentes sin asma. Entonces, como que el asma es una enfermedad que a veces es alérgica, la mayoría de las veces, y la alergia incluye un montón de otras enfermedades que a veces no se relacionan con el asma.
Si iniciamos el tratamiento, estamos con un alergista, o sea, vamos con vos, pero nosotros desde casa, ¿cómo podemos ayudar a bajar esos episodios desde la casa? Como si ventilamos, ¿cómo podemos colaborar desde otro lugar? Sí, en nuestra zona, particularmente en el litoral, la presencia de humedad aumenta mucho el riesgo de tener más exposición a los ácaros, que son estos bichitos microscópicos que les contaba que están donde hay humedad y temperatura templada, alrededor de 20 grados. Entonces, mantener lo más seco posible los ambientes y ventilados y con contacto con el sol ayuda a que disminuya la concentración de ácaros en el ambiente. De cualquier manera, no todas las personas tienen alergia a los ácaros y no todas las personas tienen solo alergia a los ácaros. Entonces, en una persona que sospecha que tiene alergia, lo que tiene que hacer es estudiarse para buscar con pruebas en piel o pruebas en sangre cuál es la causa de la alergia y hacer un tratamiento. El tratamiento anda muy bien y en muchos casos hace que se quite la alergia o que mejore marcadamente, lo cual significa que termina usando muy poca medicación o incluso ninguna. ¿Cuándo tenemos que recurrir al médico? ¿En qué momento decimos, bueno, esto no lo puedo controlar más, tengo que ir al médico? Particularmente cuando los síntomas no se controlan adecuadamente o si la persona está usando mucho tiempo, muchas veces la medicación que llamamos de rescate, como por ejemplo el salbutamol. Bien. Entonces, si una persona está con un aerosol todo el tiempo y está con falta de aire y está limitada su actividad, bueno, tiene que buscar una solución más definitiva y que le permita tener una calidad de vida normal y no tiene que aguantarse los síntomas. ¿Cuántas personas crees vos que hay con asma en el mundo o en Rosario, por ejemplo, vamos a hacerlo más chiquito? ¿Cuánto de la población? ¿Cuántas Ocho por consultas? ciento de la población, 8% de la población, un número elevadísimo, enorme, sí, enorme. enorme. Enorme, cuando hablamos de ese número, estamos incluyendo personas que tienen desde síntomas importantes a síntomas ocasionales. Pero sí, es una enfermedad enormemente frecuente y que genera muchos costos en salud, muchas consultas a las guardias y, bueno, obviamente una disminución de la calidad de vida, cosa que no es necesario que una persona sufra así, si se puede tratar y puede mejorar sus síntomas. Gracias, Gonzalo. Gracias por estos minutos. Gracias por la posibilidad de entrevista. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Chao. Ahí pasaba Gonzalo Chorsepa, perdón, ahí lo dije bien. Es alergista. ¿Por qué pasaba? Porque el día 7 de mayo pasado fue el Día Mundial del Asma. Es una enfermedad que afecta, como dijo bien, al 8% de la población. Varios millones de personas en el mundo sufren esta problemática. Es una problemática que es una enfermedad crónica inflamatoria de los bronquios que tiene que llevar un tratamiento adecuado y que si no se lleva el tratamiento adecuado puede tener grandes consecuencias para la persona que lo sufre. Pausa, ya volvemos y hay más zona de promesas.